Me da mucho gozo, me da mucha alegría estar aquí con ustedes hoy y compartirles la palabra. El tema de hoy me gustó mucho, está muy bonito, muy interesante, espero que les guste también. Y está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Entonces lo vamos a leer, yo tengo la versión Reina Valera y lo vamos a ver también en la pantalla. Estad siempre gozosos. Pues está cortito, ¿no? Bueno, mejor para entenderlo bien, leámoslo en otra versión. Veamos, yo preparé aquí varias, tengo también la nueva versión internacional. Estén siempre alegres. Eh, pues también, ¿verdad? Cambió un poquito. Estén gozosos, alegres. ¿Y si van entendiendo? ¿Sí? Probemos otra, veamos la nueva traducción viviente. Ay, es lo mismo. Sí, ya la cambiaste. Híjola. Mejor busquemos una que diga algo. La traducción en lenguaje actual dice algo diferente. Estén siempre contentos. Bueno, creo que está bastante claro, entonces gracias por su atención, que tengan feliz día. Son bromas. Los quería hacer reír para que estén siempre contentos. Ya vieron, aplicando. Bueno, en este momento tenemos dos opciones para el estudio de hoy. La primera es una forma optimista. La primera es, podemos listar todas esas razones, esas infinitas razones que encontramos en la Biblia y que encontramos en nuestra fe que nos pueden hacer felices. A ver si se les ocurre alguna. Por ejemplo, porque Dios me ama. Puedo estar muy gozoso, muy feliz por eso y ya podemos decir, bueno, como Dios me ama, estemos contentos. Bien, súper. Estoy vivo. Y esa es otra razón para estar contentos. Tengo amigos, tengo familia, estoy libre de persecución. Acabamos de ver la serie sobre Apocalipsis y vemos que era dirigido a iglesias que estaban en situación de persecución. Y gracias al Señor, hoy no tenemos persecución nosotros. Podemos estar felices porque somos salvos. Soy salvo porque acepté el regalo de salvación por medio de Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Bueno, ¿cómo no estar siempre gozosos, verdad? Tengo dones, tengo habilidades, tengo un cuerpo, ¿verdad? Soy capaz de hacer cosas. También esa es otra razón por la que podemos estar gozosos, alegres y contentos. Y mensajes como estos los encontramos mucho en la cultura popular, ¿verdad? Acá puse algunos ejemplos. Estos son el tipo de mensajes que se comparten en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook. Para ustedes no me van a dejar mentir. Pongámoslos acá. Seguro lo reconocen, pero tenemos allá, la paz comienza con una sonrisa. Qué alegre, si sonreímos vamos a tener esa paz, ese gozo. Vemos en medio, no me dice, mira, pero dice que seas tan feliz que no sepas si sueñas, si vives o sueñas. Entonces acá me están diciendo, bueno, ustedes, la felicidad quiere decir vivir como que estuviera soñando. Pues suena bonito, ¿no? La felicidad es disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Qué bonito, las cosas pequeñas. Enfoquémonos en los detalles, qué alegre. Sonríe y después buscamos el motivo. Suena precioso, no tengo idea qué significa, pero suena lindo, ¿verdad? Este tal vez es un poco más cristiano, el que está en medio. Cuenta tus bendiciones en vez de tus problemas. Y está bien, creo que tiene sentido, ¿verdad? Contemos todas las bendiciones que tenemos. No contemos los problemas porque esos nos van a deprimir, contemos las cosas bonitas, positivas. Y el último de allá dice, tener éxito es lograr lo que quieres y ser feliz es querer lo que logras. Qué interesante, ¿no? Ahí está la fórmula de la felicidad. Darme cuenta de lo que yo ya logré y eso es lo que me va a hacer feliz en lugar de estar viendo lo que no he conseguido. Pues tiene sentido. Suenan muy bonitos y motivadores y podrían, qué bueno si te ayudan, qué bueno si te animan, si te ponen contentos, si te sacan del mal humor, de una situación desagradable, qué bueno. No estoy diciendo que estén necesariamente mal. Si estás teniendo un mal día, puede que te animen y te pase un poco. En mi caso, yo creo que si recibo uno de estos, tal vez me empeora el día porque me cae mal el spam que recibo ahí en el grupo de vecinos. También encontramos libros acerca de cómo ser felices, acerca de la felicidad y cómo tener la felicidad. Tengo aquí un par de ejemplos interesantes que encontré. El primero se llama La búsqueda de la felicidad.
Y dice en el subtítulo, ¿por qué no serás feliz hasta que dejes de perseguir la perfección? Y es un libro, no sé qué tanto escribieron del tema, pero es como, si ustedes se conforman con lo que tienen en lugar de estar buscando la perfección, van a ser felices con lo que tienen. Se vale, está interesante. Este de aquí es un poco tal vez más controversial, pero se llama Felicidad y Prosperidad, principios de Dios que bendecirán tu vida. Está relacionando directamente la felicidad con el ser prósperos, ¿verdad? Me parece un poquito curioso, por no decir otra cosa, eh, que los principios de Dios sirven para bendecir mi vida, ¿verdad? Para que yo sea próspero y feliz. Incluso no lo mencionan en letras, pero por la imagen acá están relacionando a la prosperidad con el dinero, ¿verdad? Estoy feliz y tengo dinero, es como sinónimos, como la misma cosa, ¿verdad? En el mundo vamos a encontrar un montón de definiciones de felicidad asociada con muchos conceptos que suenan bonitos, suenan motivadores. Y podríamos seguir listando razones, podemos leer libros y podemos aprender mucho acerca de la felicidad. Y podríamos salir de acá hoy muy contentos, muy animados y decir, sí, tengo muchas razones para ser feliz. Pero ¿qué pasa si durante esta semana, sin ir muy lejos, qué pasa si en esta semana te miras en una situación difícil? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta semana te despiden de tu trabajo? Inesperado. ¿Qué pasa si esta semana fallece un familiar o un amigo cercano? ¿Qué pasa si esta fue la que más me impactó? ¿Qué pasa si esta semana pierdes un brazo en un accidente? O sin ir tan lejos, ¿qué pasa si abrís el periódico y ves todas las cosas terriblemente decepcionantes y deprimentes que ocurren en nuestro país todos los días? ¿Será que en medio de una de estas situaciones podríamos recuperar tan fácilmente nuestro gozo? ¿Será que nos serviría alguna de estas técnicas? ¿Será que con un mensaje motivacional, sí, se solucionó, se arregló todo? Este versículo es pequeño y podría parecer muy simple, pero las implicaciones para nuestra vida son gigantescas. Nos dice que estemos, y aquí las tengo, nos dice que estemos gozosos, alegres, contentos, pero la palabra más difícil es esa palabra que permanece constante en todas las traducciones. Siempre. La segunda opción para estudiar este versículo es mucho más retadora. Es reconocer que vamos a experimentar tiempos de profunda aflicción, profundo sufrimiento. ¿Y cómo espera Dios, cómo espera el escritor de esto que reconciliemos ese mandato con nuestra realidad, en la realidad en la que vivimos? ¿Cómo recupero yo mi gozo en medio de situaciones difíciles? ¿Cuál de las dos opciones prefieren? ¿La optimista, la cómoda, la motivadora o estudiamos la complicada y retadora? La difícil. Qué bueno porque solo esa preparé hoy. Vamos a estudiar un par de casos de cómo, un par de casos como estos en la Biblia, en donde alguien experimentó una gran aflicción, una aflicción profunda, y cómo pudieron encontrar ese gozo, cómo pudieron aplicar este mandato de permanecer gozosos. Y la primera historia que vamos a estudiar es la historia de Esteban, que encontramos en el libro de Hechos, en los capítulos 6 y 7. Esteban es conocido como el primer mártir cristiano. Él fue elegido, fue uno de los elegidos para resolver algunos temas administrativos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Fue elegido no solo por los primeros cristianos, sino por los mismos apóstoles. Y empezó sirviendo de esta manera, pero pronto llegó a ser conocido como un hombre, dice en la Biblia, lleno de la gracia y del poder de Dios. Y un hombre a quien Dios usó más adelante para realizar grandes milagros y señales a estos primeros cristianos. Eventualmente, todo esto que él hacía le empezó a causar problemas con algunas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Cada vez que alguien discutía con él algún tema, no lograban ganarle en el debate, ¿verdad? Él siempre salía victorioso, ¿verdad?
no necesariamente por su propia capacidad, sino por todo lo que él había aprendido, porque él estaba, vamos a ver más adelante, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto causó que mucha gente se empezara a llenar de envidia y empezaron a regar chismes, a regar mentiras acerca de Esteban y del trabajo de Esteban. Y lo terminaron llevando a juicio ante los líderes judíos de Jerusalén. Cuando Esteban estaba en medio de este juicio, él le respondió nada más que con la verdad. Y les hizo ver a los líderes judíos que ellos lo que estaban haciendo estaban rechazando al Espíritu Santo. Y estaban diciéndole, estaban básicamente ignorando lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y estaban persiguiendo a todos aquellos que estaban proclamando el verdadero mensaje de parte de Dios. Esto era después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y desde ahí vemos que los judíos tenían esta oposición a ver a Jesús como el Mesías. Entonces empezaron a acusar, Esteban los empezó a acusar de vuelta y les dijo, no, son ustedes los que están equivocados. Esto pues obviamente los terminó enfureciendo aún más, tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Imagínate a ti mismo en medio de esa situación. Esteban había sido elegido para servir a la iglesia. Y así como muchos de nosotros que servimos acá en la iglesia, acá en el templo. Por estar cumpliendo ese ministerio, y luego es acusado de cosas falsas, de mentiras. Y es llevado a un juicio. Y lo que es peor, es un juicio completamente injusto, porque sus mismos acusadores eran los jueces. Los que decidían si él era culpable o no, eran los mismos que ya lo estaban acusando. No había esperanza de salvación en ese momento. En ese juicio, pues como ya vimos, es condenado a muerte por empedreamiento, por un crimen que no cometió. Yo no sé ustedes, pero yo estaría furioso. Yo estaría enojado. No solo me sentiría traicionado por estos líderes judíos, por las personas a las que yo estoy sirviendo, por mis acusadores. Creo que me sentiría traicionado por Dios. Como si yo le estoy sirviendo, ¿cómo así que permitió que esto pasara? ¿Cómo es que Dios permite que alguien que está lleno del Espíritu Santo, dedicado al servicio de Dios, y su iglesia se encuentre en una situación como esta? Esteban estaba en una situación de aflicción profunda, aflicción emocional, aflicción espiritual, aflicción física, incluso al momento de ser lastimado. ¿Cómo esperamos que él cumpla este mandato de permanecer gozosos? Nuevamente, no tiene sentido. Si yo estuviera en esa situación, no podría permanecer gozoso. Veamos cómo lo logra. En el capítulo 6, durante el versículo 15, nos habla qué pasa durante este juicio. Y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Yo no creo que el escritor usaría esta descripción para alguien que está angustiado o afligido. Que su rostro se parecía al de un ángel nos dice que él estaba en paz. Él estaba tal vez hasta sonriente, era una visión muy positiva. Él no estaba como triste, decepcionado, menos enojado, porque nadie compararía eso con un ángel. Más adelante, en el capítulo 7, se relata, es un relato bastante extenso de cómo Esteban le responde a estos líderes judíos. Y vean lo que sucede inmediatamente después de que él termina de dar esta respuesta, en el versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él, los del consejo judío. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Normalmente, si yo estuviera en medio de un montón de personas enojadas, rechinándome los dientes y acusándome injustamente, yo no estaría tan tranquilo y optimista. Él estaba, yo no sé si en realidad tuvo una visión como literal o no, pero lo que sí estaba era enfocado en la gloria de Dios. No, ni siquiera estaba viendo a las personas que lo estaban acusando, él estaba viendo hacia arriba, él estaba enfocado en otra cosa por completo. Y yo creo que un detalle muy importante en este versículo es el orden en el que se narra.
en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Porque primero nos dice, primero estaba lleno del Espíritu Santo y después fijó la mirada. No, él no dice, Esteban vio el cielo y del cielo le bajó el Espíritu Santo. Él no estaba buscando primero enfocarse en el Señor y después recibió de alguna forma el Espíritu Santo. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo y la razón por la que Esteban era capaz de enfocarse en Dios, era capaz de sentir esa paz, ese gozo en una situación de aflicción, era porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto me recuerda algo que aprendemos desde niño, ¿no? El gozo es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, me imagino que muchos lo sabemos más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Pero lo importante es el fruto del Espíritu incluye el gozo. ¿Qué significa esto en realidad? ¿Qué significa que el gozo sea un fruto del Espíritu? Significa que si yo necesito gozo, yo no lo voy a buscar en otro lado que no me dé como fruto el gozo. Es como si yo necesito un aguacate, quiero hacer un guacamole, yo no lo busco en un árbol de manzanas, ¿verdad? Creo que ninguno de aquí lo haría. Bueno, tal vez lo vamos a ir a buscar al súper, pero ellos solo lo distribuyen. En realidad, el aguacate viene del árbol de aguacate. ¿Por qué? Porque el aguacate es un fruto del árbol de aguacate, para ponerlo en las mismas palabras. Hasta ahora, la ciencia, nosotros los humanos, no hemos sido capaces de replicar el proceso natural que los árboles de aguacate usan para crear aguacates. Podemos intentar replicar el sabor, el color, la textura y tenemos algunos sustitutos. Pero son artificiales. Si queremos un aguacate, lo buscamos en el árbol de aguacate. De la misma forma, si queremos gozo, si necesitamos gozo, o cualquiera de los otros frutos del Espíritu, no los vamos a buscar en el mundo. En el mundo vamos a encontrar sustitutos artificiales, todas estas frasecitas que vimos, libros, técnicas, métodos. Pero si queremos el gozo verdadero, lo buscamos en el que me da el fruto del gozo. El Espíritu Santo. Hasta este momento, en el versículo 54, incluso podríamos pensar, bueno, no era tan difícil para Esteban mantenerse gozoso. Hasta este momento, lo peor que han hecho es decirle cosas feas y rechinarle los dientes. Pero veamos qué pasa después cuando la situación empeora. Cuando Esteban ya es condenado a muerte, es arrastrado fuera de la ciudad y es apedreado. Vamos al versículo 59. Mientras lo apedreaban, imagínense eso, estaba Esteban y le estaban tirando piedras. Yo en ese momento ni siquiera tendría tiempo de pensar, estaría viendo cómo me hago el quite de las piedras. Pero Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué caen sobre mí estas cosas? Yo no merezco morir. No, ¿verdad? Eso es lo que yo hubiera hecho tal vez. Pero no, dice, cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué raro, qué extraño. Y todavía fueron sus últimas palabras. Luego de decir eso, murió. En medio de la más terrible aflicción, Esteban tenía su mirada puesta en lo que pasaría después. A Esteban no le preocupaba qué estaba pasando con su cuerpo, ni es que estaba siendo lastimado, ni tampoco le importaba si alguien iba a vengar su muerte, no le importaba de que sus últimas palabras fueran así como, pero yo tenía la razón. En realidad no le importaba nada de eso. Él estaba enfocado y él estaba preocupado por lo que iba a pasar después. Lo que iba a pasar con su alma a morir. Le decía, recibe mi espíritu. Yo sé que me voy a morir. Solo lo único que te pido, Señor, es recibe mi espíritu. Y lo más sorprendente para mí es, él estaba preocupado por lo que iba a pasar con el alma de sus acusadores. Imagínense con las personas que le estaban tirando las piedras. Él decía, por favor, que él sabía el daño que ellos estaban haciendo a sí mismos. Él sabía que ellos estaban cayendo en pecado. Él sabía que ellos estaban asesinando a alguien, matando a alguien que estaba sirviendo al Señor. Entonces para él su preocupación era, ¿qué va a pasar con ellos?
Él tuvo compasión, sintió algo por estas almas, ¿verdad? Esa bondad, esa compasión que él tuvo con sus acusadores, también es fruto del Espíritu Santo. Es algo que no tiene sentido en nuestras mentes humanas, algo que no podríamos hacer fácilmente, ¿verdad? Eso es un fruto del Espíritu. Es otra de las evidencias de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban pudo mantenerse gozoso y firme en su fe hasta la muerte. Y no porque se puso a contar sus bendiciones, no porque decidió ignorar lo malo que le pasaba y enfocarse en lo bueno que tenía, sino porque él confiaba, él tenía fe, él confiaba en el plan de Dios para él, para el mundo, para sus acusadores, para todo. Él sabía que él estaba siendo parte del plan de Dios. Y el detalle que más nos da nos revela este mensaje, ¿verdad? Está en la segunda parte del versículo 58. Porque antes de empezar a apedrear a Esteban, los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y no sé si les suena, pero Saulo de Tarso, quien eventualmente cambiaría de nombre a Pablo, estaba entre los acusadores de Esteban. No dice acá si él los apedreó, pero él estaba ahí. Y la forma como lo describe aquí, como describe como joven Saulo, no era que él era un chavito pequeño, ¿verdad? Joven acá se refiere a que él estaba eh, en su juventud, ¿verdad? Él era capaz, y como todos nosotros, ¿verdad? No estaba él ya ancianito y tampoco estaba como niño, ¿verdad? Él era capaz. Y así como era capaz, él era también parte de estos líderes judíos que acusaron a Esteban, ¿verdad? Eventualmente, este mismo mensaje que Esteban nos está enseñando por medio de su historia es el mismo mensaje que Pablo le da a los romanos. En Romanos capítulo 15, verso 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creer en Dios y en el plan de Dios nos llena de esperanza por medio del Espíritu Santo, que es el que produce la alegría y la paz. Nuestro gozo está en la seguridad de una vida en abundancia, en esa esperanza, y no en la conveniencia ni en la comodidad de nuestra vida en la tierra. Entonces sabemos que el gozo es producido, ese gozo extraordinario es producto del Espíritu Santo. Y es más que un estado de ánimo, es más que una emoción, ¿verdad? Es más que decir estoy contento. Porque mi estado de ánimo depende de mis circunstancias, ¿verdad? Mis emociones, lo que me sucede, usualmente depende de lo que está alrededor de mí. Pero el gozo verdadero es un punto de vista diferente, es otra perspectiva, es un enfoque. El gozo verdadero viene de enfocarse en lo que en realidad importa, que es el plan perfecto de Dios. El plan de Dios para mí, el plan de Dios para el mundo. Si yo pongo mis ojos y mi atención en este mundo y en las cosas malas que pasan en el mundo, porque pasan cosas malas, el resultado pues, va a seguir siendo decepcionante, va a seguir siendo algo que no me causa gozo. Pero si yo decido enfocarme en Dios, si yo decido enfocarme en el plan de Dios para mí, por medio del Espíritu Santo, lo que antes parecía motivo de angustia puede incluso convertirse en otro motivo de gozo. Recordemos las palabras de Pablo en su carta a los Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para Cristo, cualquier situación terrenal del mundo se vuelve más bien una oportunidad para experimentar la gracia, para experimentar la gloria de Dios, para poder verlo, obrar, actuar en el mundo, en mí. El gozo no viene como resultado de lo que pasa a mi alrededor, sino que mi realidad y mi gozo son el resultado de que yo estoy enfocado en Dios. Son el resultado de esa relación personal que tengo con Dios a través del Espíritu Santo. El gozo no es algo que me pasa por accidente, ¿verdad? Que hoy sí estoy feliz porque el mundo
hizo cosas o sucedió de forma que a mí me hicieran feliz, que es como lo solemos ver, ¿verdad? Como vimos en muchos de estos mensajitos. El gozo viene como una decisión. Yo tomo la decisión de enfocarme en Dios y permanecer firme en mi fe. Eso me llena de gozo. Ahora leamos Mateo 26, los versículos 36 al 38. Esta es otra de estas situaciones. Fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Imagínense al mismísimo Jesús. Estaba tan angustiado que se sentía como que se iba a morir. Y a veces decimos nosotros, ay, estoy tan angustiado que me voy a morir. No se compara con la angustia que sentía Jesús. Él sabía que en los próximos días iba a ser víctima de traición, que iba a ser víctima de mucho dolor, de aflicciones, de humillación. ¿Cómo no iba a estar tan angustiado? Y a veces cuando pienso en eso digo, ay, mis problemas no son nada, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de cómo Jesús logró permanecer gozoso en medio de esa situación. Y la respuesta la encontramos en otro pasaje en Hebreos 12:2. Y nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por supuesto que su gozo no venía de la aflicción que estaba viviendo. Su gozo no era resultado de su situación, porque entonces no tendría gozo, porque tenía muchas razones para estar afligido, preocupado. Su gozo en realidad venía de la esperanza y de la fe en lo que iba a pasar después, por ese gozo que le esperaba. Su gozo no venía incluso después de estar colgado de una cruz. No es como que los clavos de alguna forma trascendieron las leyes del dolor y de la naturaleza y no le hicieron ningún daño y no lo lastimaron. Sabemos que él sufrió. Jesús estaba sufriendo de forma inimaginable. Incluso más que Esteban cuando estaba siendo apedreado. Pero a causa del propósito de lo que estaba haciendo, él fue capaz de soportarlo todo. Por el gozo que le esperaba, por su esperanza, por fe, soportó la cruz. Él no se sorprendió de su aflicción. Él ya cuando estaba siendo lastimado, siendo azotado, él no se sorprendió de que le doliera, ni siquiera de la traición. Él no se sorprendió de eso, porque Jesús estaba enfocado y esperanzado en el plan de Dios. Él sabía que iba a pasar aflicción en la tierra. Para eso estaba en la tierra, para sufrir aflicción. Pero a él no le importaba que iba a pasar aquí en la tierra, porque él sabía que él iba a otro lugar. El gozo no es la ausencia de problemas, ni de situaciones difíciles. Estar gozosos no se trata de simplemente ignorar o evitar el dolor, el sufrimiento, de suprimir las emociones. Eso no es saludable ni tampoco es necesario. Lo que sí es necesario es entender que es posible experimentar sufrimiento, dolor, angustia, pero manteniéndonos firmes en nuestra fe, enfocados en Dios y con esperanza. Eso es lo que nos llena de ese gozo extraordinario en medio de cualquier situación y la forma como podemos cumplir ese mandato, siempre gozosos. Así como Pablo, que se describe a sí mismo y a Timoteo en una de sus cartas a los Corintios, dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Están afligidos, están cansados, adoloridos, humillados, pero alegres, firmes en su fe. Y lo que voy a decir ahora puede sonar un poco tal vez absurdo, pero la peor forma de estar siempre gozosos es enfocarnos en estar gozosos. No sé si se han dado cuenta, pero si yo empiezo a pensar, ¿será que estoy feliz? Me doy cuenta de todo lo malo. Me doy cuenta de que en realidad no estoy tan feliz. La peor forma de estar contentos es estarme preguntando a mí mismo siempre, ¿estoy contento o no estoy contento? ¿Verdad? Porque ahí empezamos a hacer eso, contar mis bendiciones, ¿verdad? E ignorar mis problemas. Porque el gozo no viene de saber que en el mundo vamos a encontrar fuentes de gozo. Más bien
lo opuesto. El gozo viene de saber que en el mundo vamos a sufrir. Y ahí está lo absurdo. ¿Cómo puedo estar gozoso sabiendo que voy a sufrir? Y es que el problema es que y el peor error que podemos cometer es crear una definición de gozo basada en el mundo. Porque el gozo no es disfrutar las cosas pequeñas de la vida. El gozo no es tener éxito, tener prosperidad. El gozo no es una sonrisa, ¿verdad? Por muy bonito que pueda sonar. El gozo tampoco es conformarme con lo que soy y con lo que tengo, ni ninguna de esas definiciones que encontramos de estar felices, de estar gozosos. El gozo, la verdadera definición del gozo está en reconocer que vamos a experimentar tiempos de profunda aflicción y sufrimiento, pero que por medio de el Espíritu Santo y permaneciendo firmes en nuestra fe, podemos permanecer siempre gozosos en la esperanza de lo que viene después, en la esperanza del plan de Dios para mi vida y para la vida de los que están a mi alrededor. Quiero terminar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que creo que resume bastante bien esto que acabamos de aprender. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, como consecuencia, podríamos decir acá, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que, de ahora en adelante, no te sorprendan las pruebas ni la aflicción. Cuando te encontres en medio de una prueba, en alguna situación difícil, si alguna de estas cosas terribles que pusimos como ejemplo suceden esta semana, cuando estés sufriendo y estés afligido, recordá que, primero, este es el plan de Dios para ti. Y segundo, si permaneces firme en tu fe, si permaneces lleno del Espíritu Santo, Él te va a llenar de ese gozo. Serás recompensado con ese gozo extraordinario que solo puede venir del Espíritu. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta esperanza tan preciosa que nos das. Gracias por hacernos saber que en este mundo estamos para servirte, estamos para pasar por aflicción, estamos para pasar por medio de sufrimiento, pero es porque eso es parte de tu plan para nosotros, porque tú tienes algo mejor preparado para nosotros y podemos descansar, podemos tener esa perfecta paz en medio del gozo, Señor. Gracias, porque nos recuerdas que si permanecemos firmes en nuestra fe, tú vas a cumplir tu promesa de llenarnos de esa esperanza y de llenarnos de ese gozo, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros todos los días. En nombre de Jesús. Amén.